Bien, no queda nada más por decir. Vamos a la palabra y vamos a meditar en la palabra. Vamos a empezar un tema hoy y tal vez nos vamos a estacionar unos días allí en este tema, tratando de responder algunas preguntas. Y tal vez tengamos un foro al final, no sé. Pero sí tratar de explicar algunas dudas respecto al tema. Y es acerca de la muerte. Vamos a ir hablando respecto a este tema. ¿Qué es la muerte? Vamos a responder diversas preguntas, porque también hay un sinfín de preguntas. Algunas la palabra no las puede responder, otras tal vez por el momento no, porque siempre también hay un paso entre la muerte y los vivos que es un tanto misteriosa, ¿cierto? Pero pues otras, lo que pasa es que la palabra de Dios es un río de ciencia, pero que necesita ser escudriñada, ¿cierto? Y la palabra escudriñar quiere decir buscar minuciosamente a través de un proceso investigativo. Y la Biblia no dice tanto que leamos las escrituras, sino que dice escudriñar las escrituras. Porque a veces uno lee la Biblia como tomando agua, ¿cierto? O como leyendo el diario. Y la Biblia es un libro que hay que escudriñarlo, hay que detenerlo. Hay por lo menos 3 formas de leer la Biblia, o al menos en mi experiencia. Yo a veces leo la Biblia, a veces estudio la Biblia y a veces disfruto la Biblia. Es decir, a veces la leo, sí, la leo como cuando leemos el capítulo que leímos a la mañana. A veces la estudio, sí, me siento y ya a través de aquí y allí investigo un poco, pero a veces la disfruto. Y allí hay algo raro, no sé, hay momentos en que a mí me hace falta sentarme, leer la Biblia, y cuando la leo siento como que me voy en ella. No sé, a mí me pasa. Me voy en ella y es algo bastante placentero. Pero en fin, hay que escudriñarla. Y este tema vamos a escudriñarlo, ¿sí? Respecto a la muerte. Hay muchos temas, como les decía. Hay preguntas que a veces surgen entre los hermanos. Alguien me decía, la persona que se muere se puede despedir porque han tenido ciertas experiencias raras, ¿cierto? ¿A dónde están los muertos? ¿Qué pasa con el que se muere? ¿Vuelven los muertos o no? En fin, una serie de preguntas, pero para observarlas minuciosamente vamos a ir respondiendo una por una, y por eso les digo, nos vamos a estacionar tal vez algunos días para no ser muy rápidos. Sí, vamos a empezar leyendo entonces Romanos 5:12. Amén. Romanos, capítulo 5 y el verso 12. Aquí vemos entonces, yo lo llamo una ecuación bíblica, porque hay ecuaciones bíblicas que nos permiten comprender el pasado y comprender el futuro. ¿Quién puede leer Romanos 5:12 en alta voz? Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Amén. Bien, ¿por qué la llamo una ecuación bíblica? Porque es la forma en que suceden y el orden en que suceden las cosas, y es una ley universal. Es decir, esa ley opera en este mundo y en cualquier mundo. ¿Qué ley? Que en el caso de este mundo dice, porque por el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Entonces vamos a responder a una primera pregunta. ¿Cómo aparece la muerte?
Bueno, yo creo que ya quedó respondida en ese versículo, ¿cierto? Cada mundo tiene sus puertas. Y estas puertas son autoridades. Siempre la muerte va a entrar o entra por una puerta. Obvio, porque siempre se tiene que entrar por una puerta. Y si no hay una puerta abierta no se puede entrar. En el caso de este mundo, entró por un hombre, este hombre llamado Adán. Por él entró el pecado. Y cuando el pecado entra, entonces el pecado abre otra puerta para que entre la muerte. ¿Sí? Es decir, trabajan en sociedad. Son como un par de delincuentes que se han asociado para destruir el pecado y la muerte. Pero para que la muerte pueda entrar, primero tiene que entrar el pecado. Cuando entra el pecado, entonces entra la muerte. Y estos dos se encargan de desolarlo todo, de acabar con todo. Ahora, cabe enfatizar algo. Todos tenemos una jurisdicción y todos tenemos una autoridad. Y como autoridad somos cabezas de algo, ¿cierto? ¿Sí? Cabezas de algo. Y como cabezas somos una puerta. La Biblia dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Porque Dios también entra es por la autoridad. Cuando Adán pecó, Adán y Eva, Dios no caminó por el huerto diciendo, Eva, ¿dónde estás tú? ¿Cierto? Sino que Él dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Porque Adán era la autoridad y Dios le encargó el huerto y le encargó a Eva. ¿Sí? Así que todos tenemos autoridad en una esfera y cuando nosotros la autoridad abrimos al pecado, el pecado entra y tras él entra la muerte. Y la muerte destruye todo lo que está bajo nuestra autoridad. Eso es lo que hizo Adán. Uno puede decir, mira, uno se para en la calle y uno ve los animales y uno ve la miseria humana en la cara de un perro. No sé si ustedes lo notan, pero uno ve la tristeza de un animal, ¿sí? Y uno dice, hombre, pero a últimas, ¿el animal qué hizo? El animal no hizo nada, el que hizo fue Adán, ¿sí? La muerte, el pecado entró por Adán y con él la muerte. Y la muerte afectó todas las cosas que estaban bajo la autoridad de Adán. Y como bajo la autoridad de Adán se pusieron todas las cosas, la muerte nos visitó a todos. Amén. Eso respecto a este mundo. Ahora, voy a hablar de otros mundos también, porque es importante que comprendamos la magnitud del poder de la muerte, para que podamos también dimensionar la magnitud de la gracia de Dios para darnos vida. Porque solo cuando comprendemos lo poderosa que es la muerte, comprenderemos también el valor del Calvario y el poder de la cruz. Porque la muerte tiene poder. Y de hecho la Biblia dice que es el postrer enemigo que será derrotado, la muerte. Porque tenemos diversos enemigos, el cristiano tiene muchos enemigos, el hombre mismo tiene muchos enemigos, ¿sí? Tenemos la carne, tenemos el mundo, tenemos a Satanás y sus demonios, pero entre todos esos enemigos está la muerte, que nos quiere destruir para siempre. Ahora, vemos entonces que la muerte en este mundo entró. ¿Por qué les decía que Romanos 5:12 es una ecuación? Vuelvo y les digo, porque como operó en este mundo, opera en todos los mundos. O sea, funciona aquí y funciona allá. Yo les he hablado a ustedes de principios espirituales, eso se llaman leyes de reino. Las leyes de reino son inmutables, no se cambian en ninguna dispensación, tiempo, mundo, espacio ni esfera. Arriba, abajo, donde sea, funcionan y son las mismas.
porque son leyes de reino. Las leyes del reino son inmutables, incambiables. Nada, ni el tiempo, ni nada las cambia. ¿Por qué? Porque ellas son de carácter eterno. ¿Sí? Amén. Eterno. Las leyes de carácter eterno son inmutables. Esto es una ley de carácter eterno, que el pecado entra por una puerta y que por el pecado entra la muerte. Y eso opera en cualquier parte. Ahora, el problema de la muerte no es un problema únicamente de este mundo. Es un problema que ha afectado al universo. Hay muchas preguntas que nosotros no podremos responder, pero hay otras que en base a una ecuación podemos contestar, ¿cierto? Alguien me decía, yo le decía a un hermano en cierta ocasión, mira, el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Yo me acuerdo que el hermano me decía, a mí me daba risa porque, cuando compartíamos, ¿cierto? Me daba risa respecto a que era muy gracioso a veces cuando hablábamos. Pero yo solo lo decía por hacer hablar al hermano, porque él decía, yo no creo eso, yo no creo. ¿Quién ha ido a medir hasta allá? Bien, hay cosas que no se han medido con un metro, pero a través de las matemáticas se han descubierto, como la distancia que recorre la Tierra alrededor del Sol, ¿cierto? Nadie ha tomado un metro y le ha dado la circunferencia de la hélice que tiene la Tierra en el año, pero los calendarios funcionan porque el dato es preciso, ¿sí? Entonces, las matemáticas pueden definir cosas a través de un cálculo. Ahora, por eso yo llamo a estos versículos ecuaciones, porque a través de estos versículos se pueden definir cosas muy precisamente por ser leyes espirituales. Así que siempre que haya, ahora vamos a hacerle, teología inversa. Teología inversa. Hay un orden en que se presentan las cosas. Primero, puerta. Segundo, pecado. Tercero, muerte. Cuarto, destrucción. Porque este es el clímax de la muerte. Destrucción. Siempre que veamos destrucción, indiscutiblemente las tres anteriores ya visitaron ese mundo, ¿sí? Entonces, en este mundo vemos destrucción, claro, ¿cierto? Vemos guerras, vemos desolación, vemos muerte, porque las tres primeras lo visitaron. ¿Cuáles? Puerta, pecado, muerte. Entran. Ahora, ¿por qué les hablo de este dato? Hay información, por ejemplo, que recibimos dentro de la comunidad científica. Ellos nos dicen, mira, hemos investigado un poco con nuestras sondas espaciales, ¿cierto? Porque hay una inversión de dinero. Mira, no podemos tomar información que se ha corroborado y decir, no, esto no sirve. No, se ha corroborado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la ciencia con la Biblia, o la que se dice llamar ciencia? Porque realmente la ciencia es la palabra de Dios. La Biblia dice que los ojos del Señor custodian la ciencia. Es decir, ¿se accede a la ciencia? Sí, Dios lo permite, porque Él la vigila. Sí. Entonces, el asunto de la ciencia que es corroborada para nada contradice la Biblia. ¿Cuándo lo que los científicos dicen se contrapone a la Biblia? Cuando obstinadamente se paran en teorías que no se pueden demostrar plenamente. ¿Sí? Ahora, el solo hecho de ir en contra de la Biblia ya es una necedad. Porque el Señor ha dicho, ¿de quién se agrada a Él? Del que tiembla delante de mi palabra. El día que el hombre deja de respetar la palabra de Dios, ese día se convirtió en un necio. ¿Sí? Uno tiene que tener temor delante de la palabra. Y eso es lo que nos abre la puerta a la sabiduría y a la ciencia. A mí me apasiona porque, digamos, este telescopio Hubble, que ya lleva tantos años, creo que más de 30 años, durante 30 años ha tomado fotos. Es más, por ahí ya vi un libro, por allí en el centro,
que es una colección de las fotos del Hubble y quiero comprármelo. Porque yo he dicho, wow, este aparato le tomó foto a las maravillas de Dios. Sin embargo, después de tantas fotos dijeron, no nos sirve, necesitamos uno más grande para tomarle fotos a lo que hay más allá. Y ya crearon uno que enviaron ahorita en diciembre, el James Webb. Y estoy esperando las fotos de él. Y yo lo que creo es que cuando mande fotos van a tener que decir, necesitamos uno más grande. Y el Señor va a decir, y hagan los más grandes que quieran, yo les muestro cosas más grandes. Amén. ¿Cierto? Amén. Porque la grandeza de Dios es incalculable. Pero volviendo al tema, los científicos nos dicen, mira, hemos estudiado las condiciones atmosféricas de Venus, el hermano gemelo de la Tierra lo llaman. Venus es el planeta segundo después del Sol, ¿sí? Porque está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y de ahí para arriba, bueno. Y lo llaman hermano gemelo porque es casi del mismo tamaño. Ahora, ellos dicen, hemos estudiado su composición atmosférica y según los datos que ellos recrean bajo su software muy avanzados, al parecer Venus era idéntico a la Tierra y duró así casi 3.000 millones de años. Y se preguntan, ¿qué le pasó a Venus? Es más, ellos creen y en un porcentaje alto que pudo habitar la vida allá. Ahora, observan a Marte, que es el cuarto planeta, el otro vecino que es el que más se ha explorado. Y dicen lo mismo, mira, hay las marcas de las cuencas de los ríos, de los océanos. Habían mares. ¿Por qué ya no están? Porque hoy Venus tiene una temperatura de 450 grados y una atmósfera venenosa. Eso se puede deducir con una palabra, destrucción. Está destruido, está desolado. Como Marte, desolado y vacío. Cuando la Biblia habla de Satanás, allá en Ezequiel 28, en Isaías 14, dice, no es este el varón que desoló toda la tierra. La desoló, la dejó hecha un desierto, dice. Entonces, siempre que vemos esa desolación y esa destrucción, tuvo que haber uno. Si vamos a la inversa, muerte, pecado y puertas. Hubieron autoridades que en su pecado abrieron la puerta a la muerte. Porque la muerte no es un fenómeno que aparece con Adán, aunque así lo hemos interpretado. La Biblia dice que la muerte entró en el mundo, es decir, en el mundo del hombre, ¿cierto? En el mundo de la raza humana. Porque Dios recreó este mundo con un propósito y puso a Adán como cabeza de este nuevo sistema. Entonces, cuando la Biblia habla de la muerte, no es que la muerte haya aparecido con Adán. No, se manifiesta en este mundo. Pero la muerte ya de antaño existía. ¿Por qué? Porque siempre que haya pecado, va a aparecer la muerte. Es algo que no se puede desasociar. Van encadenados. Pecado, muerte. Como les decía ahorita, son una asociación de delincuentes que buscan deshacer los propósitos divinos. Ahora, ¿quién podrá deshacer el propósito divino? Si el Señor ha dicho, mi consejo permanecerá. Él se ha propuesto hacer para sí una iglesia gloriosa. Mire, yo en eso descanso. Porque uno ni siquiera conoce el poder que tiene el Señor para hacer lo que Él quiere. Muchas veces uno dice, no, es que yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Será que yo sí voy a llegar a la salvación? ¿Será que yo sí voy a llegar a la Nueva Jerusalén? La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿eres iglesia o no? Porque si eres iglesia, Él se ha propuesto hacer de su iglesia sin mancha ni arruga. Y lo que, hasta donde yo sé, lo que Él se propone, lo hace. Amén. Él no es como nosotros que a veces dejamos el trabajo a media marcha.
¿no? Ah, pero es que yo soy así. No importa, Dios se propuso hacer de ti una persona sin mancha ni arruga. Pero es que yo soy esto, no importa. Él se propuso y lo va a hacer. ¿Cómo? Él sabrá cómo. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? Y por eso les digo, en eso descanso, porque muchas veces nosotros nos estacionamos en nuestros errores. Pero más grande que nuestros errores es el Señor. Y el poder del Espíritu Santo para hacer de nosotros lo que Él se ha propuesto. Mire, a veces uno quiere negociar con Dios cual Jacob, porque recordemos que Jacob huía de su hermano cuando trabó allí con ese negocio de la primogenitura y bueno, dicen que se la robó, que yo no creo que se la haya robado. Él le planteó un negocio a su hermano, ¿cierto? Véndeme tu primogenitura. El hermano la menospreció por un plato de lentejas. Llegó el momento del cobro y él la cobró, ¿sí? Bien. Lo cierto es que él sí le mintió al papá, que dijo, soy Jacob, soy Esaú tu hijo, y con el pelito del animal. Bueno, lo cierto es que cuando él huía de su hermano quiso negociar con Dios y le dijo, mira, Señor, te voy a montar un negocio bueno. Si tú me das comidita, ¿cierto? Abriguito, me guardas, voy, vuelvo, en paz, usted va a ser mi Dios. Y todo lo que usted me dé, el diezmo voy a apartar para ti. El Señor le dice, bueno, está bien el negocio, Jacob, pero, ¿sí? Pero yo le voy a proponer otro mejor. No te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que me he propuesto. ¿Sí? Y esa es la palabra para la iglesia. Dios no nos va a dejar hasta que haya hecho. Y que le costó lágrimas a Jacob, le costó. Porque Jacob era de esos que sabían negociar. Jacob, la Biblia dice que Esaú era un hombre rudo, ¿cierto? Vigoroso cazador, pero dice que Jacob era hombre quieto que moraba en tiendas. Es decir, es de esos hombres que tienen inteligencia para ganarse la vida, que no agarran una pala y se van a trabajar construcción, ¿cierto? Pero Dios quebrantó su astucia por medio de un proceso y hizo de Jacob un hombre transformado, lleno del Espíritu Santo y de un discernimiento tan profundo que aunque ciego, bendijo a sus hijos y profetizó el destino de su familia. Amén. Eso es lo que el Señor hace con su iglesia. Así que Él se propone lo que ha dicho. Entonces vemos que el carácter de la muerte es universal. Vamos a leer 2 de Pedro 3:13 y aquí quiero que analicemos algo bastante curioso. Segunda de Pedro 3:13, ¿quién lo encontró que lo pueda leer en alta voz, por favor? Realmente, hermanos, a medida que uno conoce la palabra y el Evangelio, uno conoce la grandeza de la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. De 3:13, segunda carta de Pedro. Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, de los cuales mora la justicia. Ok, Pedro dice, mira, nosotros tenemos una promesa, ¿cierto? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué? Moran. Ahí hay un plural. ¿Dónde van a morar? En los cielos y en la tierra, ¿cierto? Ahora, para comprender la creación de Dios hay que dividir algunos conceptos. El cielo será destruido, o en algunas traducciones los cielos. Creo que hay un dilema aquí con las traducciones, pero la palabra más precisa serían los cielos. Los cielos serán destruidos. No el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es el trono de Dios. Mire, los cielos nuevos y la tierra nueva dice, y vi la nueva Jerusalén. ¿Descender de dónde? Del cielo de Dios, dice la Biblia. Porque hay un cielo que es el cielo de Dios, y no son los cielos. Cuando la Biblia dice en el principio creó Dios, los cielos se refiere al universo y la tierra.
Y cuando la Biblia dice que los cielos pasarán con gran estruendo, se refiere al universo. Aquí nos dice Pedro, nosotros esperamos una promesa que Dios nos ha hecho. ¿Qué? Que vienen cielos nuevos, es decir, un universo nuevo. ¿Cierto? Un universo nuevo. ¿Por qué? Porque se necesita que en ellos more la justicia. Quiere decir que Dios creó el universo para que sea lleno de ¿qué? De moradores. Moradores. Y si el universo tiene que ser destruido, es porque el universo se llenó de ¿qué? De injusticia, de pecado. ¿Y por el pecado entró qué? La muerte. Por eso yo creo algo, mire. Bueno, hay ciertas posiciones teológicas respecto a ciertas teorías, pero asociando ciertos textos que nos da la palabra del Señor, entendemos que, y eso vamos a hablar ahora más adelante, que los primeros habitantes de este mundo no somos nosotros, los seres humanos. Este mundo es más antiguo de lo que pensamos. Y eso también coincide con el tema de la arqueología en su parte paleontológica. ¿Cierto? Porque, a ver, y creo que todas estas cosas son importantes conocerlas, porque muchas veces en el colegio le dicen una cosa a los niños y ellos no saben cómo, o a los jóvenes, y no saben cómo defender su fe. Bien, es importante, y uno tiene que mantener su fe respecto a cualquier posición, no importa, pero también es importante que nuestros jóvenes sean educados en el conocimiento de la verdad. Y sobre todo en un mundo donde Satanás mueve conceptos e ideas raras para golpear la fe de los que están siendo formados. Entonces, ¿dónde están los dinosaurios? ¿Por qué? ¿Qué parte de la Biblia? Preguntan a veces. Hay posiciones teológicas que dicen que Noé montó dinosaurios en el arca. Yo particularmente no lo creo, porque el dinosaurio más grande se ha encontrado en Argentina, el titanosaurio. Eso es una cosa que inmensa. Si montan una cosa esa en el arca, lo más probable es que se va a hundir. Ahora, según ¿cómo se hacen las pruebas del carbono 14? Es un proceso químico que sufren las cosas. No vamos a hablar de eso, pero su información es de millones de años atrás. Estas criaturas vivieron en la Tierra, millones de años atrás. Criaturas inmensas, un mundo diferente. Por eso, ahora, los restos que se han encontrado, y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se sostiene una posición que es que los dinosaurios vivieron antes del diluvio y como no pudieron meterse al arca, Dios también los eliminó en el diluvio. Ahora, ¿por qué esa posición no me convence particularmente a mí? Por muchas razones, pero una de las cosas es que los huesos que llamamos huesos que hay en los museos no son huesos, ¿sí? Son piedra. Eso es lo que se llama fosilización. Es un proceso en el que el material óseo se descompone a través de los miles de años y queda la forma del hueso y eso lo empieza a llenar un mineral y lo vuelve roca. O sea, es reemplazar. ¿Me hago entender? El tiempo y los miles de años reemplazan, el hueso se descompone porque el hueso se tiene que hacer polvo. O sea, el hueso no dura tanto tiempo. Pero a través de ciertas condiciones climáticas y geológicas, esa forma del hueso es reemplazada por minerales de piedra, o sea, minerales inertes, pues, forman una especie de piedra. A mí en cierta ocasión me pasaron un árbol petrificado, y es una piedra, si usted agarra eso es una piedra. Usted puede decir, no, es que no parece madera, es que no es madera, es una piedra, sino que tomó la forma de la madera a través de muchos miles de años. Entonces el proceso de petrificación no es algo que se da de un día para otro, ¿cierto?
quiere decir que esto es muy antiguo, muy antiguo. Y vamos ahorita a leer un texto que nos habla de esto, respondiendo a otra pregunta. Pero tal vez vamos a tocarlo antes de hacer la pregunta. Yo considero, en base a lo que nos dice la palabra, que no entra dentro de la interpretación bíblica el concepto de que hayan existido en el diluvio. Ahora, si ese fuera el caso, ¿cuándo se presentó la rebelión de Satanás? Hay quienes dicen que se presentó en el huerto de Edén porque la Biblia dice en Edén estuviste. Es importante entender que la tierra es una maqueta, yo les he dicho, ¿cierto? Es una maqueta de lo eterno, que en el cielo hay un monte Sión. Es más, la Biblia nos dice que el monte Sión está a los lados del norte. El universo tiene un norte, tiene una arriba y una abajo, ¿sí? La creación. Así que no sabemos qué pasó a ciencia cierta. Lo que sí podemos decir es que donde hay muerte, indiscutiblemente hubo pecado. Eso es una ecuación y es ley. ¿Sí? Reinó el pecado. Si la muerte reinó en un sistema, es porque el pecado también reinó. Hay un texto, y vamos a leerlo, muy particular, y ese lo vamos a leer 2 veces a ver si alcanzamos hoy. Segunda de Pedro 3:5 al 7. Vamos a leerlo también en la versión, a ver si la tengo acá. Dios habla hoy. ¿Qué les dije? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ok. Bien. A ver, aquí ha habido un dilema, porque algunos teólogos consideran que Pedro viene hablando del diluvio de Noé. Sin embargo, hay unas objeciones. Uno, que en su primera carta él habla del diluvio de Noé. Y parece que el tema que aborda aquí es diferente y distinto. ¿Sí? Pero ¿por qué? Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice, a ver, verso 5. Esta gente, ¿de qué gente viene hablando Pedro? De que dice que en los postreros días vendrán algunos burladores que van a decir, pero su Dios que iba a venir y a ver que yo no lo veo. Pues desde que nuestros padres durmieron, se viene diciendo que Cristo viene y nada que aparece. ¿Sí? Bien, Pedro les responde y les dice, esta gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo, ¿cierto? Desde tiempos antiguos ya existía el cielo. Y también la tierra que Dios con su palabra hizo salir del agua. Mire, a ver si desciframos lo que nos viene diciendo Pedro. Dice, mira, esta gente ignora que desde tiempos antiguos, es decir, ahorita tenemos la tierra, ¿cierto? Pero desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, solo que estaba debajo del agua y Dios la hizo salir del agua, que eso es lo que pasó el día 3, ¿cierto? Dios hizo que la tierra saliera de debajo del agua porque estaba sepultada en el agua. Seguimos leyendo. Entonces dice, también la tierra que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene por medio del agua, porque es vital para esta tierra el agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de aquel entonces. Y esta palabra hay que prestarle atención a esta palabra destruido, ¿sí? Porque esta palabra destruir es asolar completamente. Sin embargo, en el diluvio de Noé, el mundo no fue desolado plenamente, ¿cierto?
sino que el mundo conservó la semilla de la vida. Sigue hablando. Dice, pero los cielos y la tierra que ahora existen. O sea que hubieron unos cielos y una tierra que existieron antes. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y no está hablando de la tierra, de los cielos y la tierra. Ve que hubo una recreación para continuar con un propósito, porque como decíamos ahora, a Dios no lo hace echar para atrás nadie. Dios, mire, es que el invento de la iglesia, este invento tan maravilloso que Dios tiene, no es un invento de hace 6.000 años. Porque es que a veces creemos que el diablo tiene 6.000 años. No, ni el diablo, ni el universo. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? Y bien que es verdad. El diablo es una criatura bastante antigua. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este invento de la iglesia no es un invento que Dios dijo hace 6.000 años. Mira, esto se me acabó, esto se me destruyó, esto se me volvió un zaperuco, como diría alguien. Vamos a inventarnos una iglesia a ver si arreglamos esto. No. El invento de la iglesia está diseñado en la eternidad pasada. Solo que Dios a su bien quiso manifestarlo en lo postrero de los tiempos. Porque en eso estamos. La Biblia dice que estamos en lo postrero de los tiempos. Entonces, cuando nosotros oímos el concepto que lo postrero de los tiempos, a veces creemos que es que el tiempo empezó con Adán y ya estamos al final. No, el tiempo no empezó con Adán. La era del hombre actual es lo postrero de los tiempos. Es donde Dios ya le va a poner fin a los tiempos. Y Él decidió manifestar su iglesia en lo postrero de los tiempos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Voy a seguir leyendo. Entonces dice, pero los cielos y la tierra que ahora existen, o sea que Pedro viene hablando de cielos y tierra que existieron antes y que quedaron sepultados en agua. Y cosa curiosa, porque hace días que veía yo por allá la investigación de, ¿cuál es el último rover que envió la NASA? Perseverance. Daban unos datos que al parecer hay cierta posibilidad que hubo una tremenda inundación en Marte. Y una inundación muy rápida. También escuchaba lo mismo de Venus, que parece que la destrucción de Venus se dio en un momento muy corto. Todos esos datos los analizan ellos, pero ellos no le encuentran respuesta. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra. Ese es el error, el más grande error. Ahora, están reservados los cielos y la tierra de ahora. Los cielos y la tierra, no solo la tierra, los cielos y la tierra de ahora están reservados para el fuego, por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Y dice en el verso 9, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos creen. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, entonces los cielos se desharán. Mire que hay una descomposición de la materia, se desharán con un ruido espantoso. ¿Sí? Eso debe ser terrible el día que el universo se deshaga. No queremos estar ahí en primera fila. Se desharán con un ruido espantoso los elementos. Sabemos que la materia se compone de 100 y algo elementos, ¿sí? Y todo el universo está hecho de esos 100 y algo elementos. Bueno, ya la Biblia hace 2000 años nos decía que había unos elementos. Serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. ¿Sí? Mire que todo será destruido. Pero el punto donde quiero llegar para responder esa pregunta y pasar a la respecto a cómo aparece la muerte, es que el mundo de aquel entonces que habla Pedro se refiere a una creación de cielos y tierra. Bien, de esto tendríamos que hablar mucho más, pero no podríamos ahora. Pasadas, en los cuales imperó el pecado. Y al imperar el pecado, vino la destrucción y la tierra quedó
desolada y vacía, ¿sí? Sepultada en agua. Y el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre las aguas, porque Él dijo, la tierra la he hecho con un propósito, y voy a cumplir mi propósito. Así todas estas criaturas se me hayan rebelado, se me hayan ido contra mí, porque la palabra del profeta dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aún aunque se rebelen contra mí, yo voy a hacer mi propósito. Y el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre las aguas, ¿sí? Que esa palabra hebrea quiere decir empollar. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y empezó Dios a ordenarlo todo nuevamente. Y entonces mandó que de dentro del agua saliera la tierra, y dijo, descúbrase lo seco, y la tierra brotó de abajo, ¿sí? Amén. Y empezó a ordenarlo todo y nos hizo a nosotros para que su propósito sea realizado. Yo no sé si nosotros dimensionamos el favor de Dios para con nosotros, y yo creo que ese es como el odio que nos carga a nosotros Satanás. Porque Él nos ve tan frágiles, tan débiles, tan pecadores, y ve la gracia de Dios en nosotros, el favor. Amén, amén. Y yo creo que Él se preguntará en su cabeza todos los días por qué Él los ama tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Pero Él es libre de amar a quien Él quiere, ¿cierto? Amén. Porque es así. Mire, a veces nosotros decimos, Dios nos ama a todos por igual, pero yo realmente he dado a la tarea de buscar el texto y no lo encuentro. Porque yo creo que cada uno, y no es que Dios ame a uno, no, Dios es amor. Pero hay gente que recibe más favor que otras, y eso es indiscutible. ¿Sí? El mismo Pablo dice, porque a mí se me fue dada más excelente gracia. ¿Sí? Y es verdad. Mire, Pablo no andó con los 12. Pablo no compartió con el Señor. Pero se recorrió todo un imperio y estableció el Evangelio de Cristo en todo un imperio. ¿Por qué? Porque él dice, se me ha dado más excelente gracia. El mismo Pedro, que Dios lo puso como líder de los 12, ¿cierto? Aprendía de Pablo. Y por allá cuando Pedro empieza a escribir su carta, dice, en los cuales nuestro hermano Pablo, y lo menciona, Dios le ha revelado cosas difíciles de interpretar, las cuales algunos indoctos tuercen para su propia perdición. Mire que el mismo Pedro acepta que él tenía una revelación muy grande. Pablo mismo dice que ningún hombre le predicó el Evangelio. Él recibió el Evangelio de Cristo mismo. Amén. Y le puso fundamentos y columna vertebral a la doctrina de la iglesia. Eso se llama gracia y favor. Hay gente que es más favorecida, ¿cierto? El ángel le dijo a María, muy favorecida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue ella. Habían más mujeres, seguro, y hubiera podido ser otra. Pero el ángel le dijo, muy favorecida, porque a Dios la eligió a ella. Eso se llama gracia, favor, o sea, un beneficio que no nos merecemos. La Biblia habla de Noé y dice, porque Noé halló ¿qué? Gracia. ¿Sí? Y también dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y Dios tiene derecho de elegir. Amén, amén. ¿Sí? Y nos eligió a nosotros en Cristo Jesús para manifestar las riquezas de su gracia y de su favor. Yo no sé si esto lo alegra. Y si le alegra, dele gloria al nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Somos favorecidos por el Señor. Así que, concluyendo la primera pregunta, ¿cómo aparece la muerte? Sencillamente la muerte aparece. Se me están ya volviendo las palabras. Siempre que haya pecado. Y cabe resaltar que también por eso es importante luchar contra el pecado, porque la muerte tiene muchos tipos de expresiones, muchos tipos. A veces creemos que la muerte es ver una persona en el ataúd. No, la muerte empieza un proceso, un trabajo de aniquilación, de desintegración, de enfermedad, y termina en la sepultura. Por eso la Biblia habla del Hades y la muerte como dos cosas diferentes, ¿sí? Los muertos, y que vamos a ver si alcanzamos
a responder esta pregunta porque la que sigue es ¿dónde están los muertos? Pero la Biblia habla de que la muerte y el Hades entregó sus muertos y hay otros muertos que están en el mar. Entonces el mar entrega a estos, la muerte y el Hades entrega a estos. Pero siempre habla de la muerte y el Hades. Andan juntos porque la muerte es el proceso y el Hades es el final. ¿Sí? Es a donde llega ya el fulano. Pero la muerte empieza a operar a través de enfermedad, a través de angustia, de desesperación, a través de dolor y ya está operando la muerte. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado, porque siempre que como hombres, cabezas de hogar o como líderes de X o Y entorno, abrimos al pecado, la muerte va a empezar a hacer lo suyo, porque la muerte sabe hacer lo suyo, ¿cierto? Y es destruir. Así que tiene diversas expresiones en este sentido. Es un fenómeno que siempre aparecerá cuando haya pecado. Y como les decía respondiendo a esta pregunta, no es nuevo, no es nuevo. La muerte no es algo que apareció hace 6.000 años, es algo que se ha manifestado en los mundos antiguos, en el pasado, ¿sí? Y muchas criaturas se han revelado. La Biblia habla que Satanás tiró por tierra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y si los cielos ni siquiera se pueden contar, ¿sí? Porque no se pueden contar. El Señor le dijo a Abraham, mira, si usted puede contar arriba las estrellas, entonces tu descendencia será contada. Bien, en eso coincide la ciencia actual. Plenamente las estrellas no las podemos contar. Al menos en nuestra galaxia, que es nuestro corralito, hay entre 300.000 y 500.000 millones de estrellas. Estamos hablando de nuestro corralito, nuestra galaxia llamada la Vía Láctea, ¿sí? Porque hay millones de galaxias. Imposible contarlas. Eso habla de la abundancia de nuestro Dios. Amén. Nuestro Señor no es escaso, nosotros somos los que escaseamos y pedimos como si nuestro Dios fuera escaso. Tengamos libertad de pedirle a Él en abundancia. La Biblia dice que el don de Dios es ¿qué? Es vida. ¿Y vida qué? De a poquitos, de a cunchos, de a goteritas. No. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, es decir, el regalo. Por eso hay un error. Sí, siempre que voy a entrar a la otra pregunta, pero hay que hablar de lo que el Señor nos ponga que hablemos. Pero vea, hay un error y es el error del joven rico. Maestro bueno, ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso se llama religión. Porque la Biblia dice la dádiva de Dios. ¿Qué es dádiva? Un regalo. ¿Sí? Un regalo. Nosotros a veces creemos es que yo tengo que hacer algo para poder tener vida eterna. No, la vida eterna es un regalo en Cristo Jesús. Maestro, ¿qué bien tengo que hacer? Ah, ¿usted cree que es haciendo? Listo. No robe, no mate, no cometa adulterio, no haga estas cosas. Queriendo justificarse dijo, maestro, desde mi juventud todo eso lo he hecho. Pero como él creía que era haciendo, el Señor sabía dónde lo tocaba, que no era capaz. Ah, bueno, le falta algo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y se fue más bien porque tenía platica, ¿cierto? No poca. Entonces, ¿qué era lo que el Señor quería enseñarle a este hombre? Que es un regalo, no es haciendo nada, no, es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero dice, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Y Él vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. En abundancia. ¿Entendemos qué es abundancia? Abundancia es que cuando usted tiene y abre la heladera, se cae la comida, ¿cierto? Abundancia es que usted tiene y sobra. Abunda, sobreabunda. Eso es abundancia. Dios es abundante. Y Él vino a darnos vida en abundancia. Mire, vamos a tener que dejar la pregunta para otra enseñanza, pero, hay algo importante. Gocémonos esto. Ah, que es que nos vamos a morir. ¿Cuál morir? ¿Cuál morir si tenemos vida eterna? Cristo dijo, el que cree en mí no morirá jamás. Amén. Gloria a Dios.
Pues es que nos van a llevar de paseo al Seol. Pues conocemos. Imaginen ustedes que le dijeran, mira, le vamos a dar un paseíto por allá por Dubái, ¿cierto? Maluco, hay que conocer. O sea, a mí me dijeran, mira, le vamos a dar un paseo por allá por el sistema solar y va a conocer los otros planetas. Hombre, para nosotros eso es la muerte, un paseíto por el Hades, por el paraíso. Conocer a aquellos grandes personajes bíblicos, ¿cierto? Conocer a Noé, ¿a quién? A Isaías, a Pablo, ¿cierto? A los profetas, conocer a Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿está maluco? No, porque tenemos vida en abundancia. El hecho de que nos toque dar este mundo un ratico, no podemos afligirnos por eso. Amén, amén. O sea, cuando un cristiano está por ahí sentado llorando, ¡ih! ¿Qué le pasó, hermano? Me voy a morir. Hombre, Gócese. le falta fe. ¿Cierto? Que lo van a llevar a pasear un rato. Y cuando suene la trompeta, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ventajas por todos lados, hermano. Es que no se pierde. Con Cristo no se pierde nada. Y eso llena al cristiano de gozo, Amén, amén. de alegría, de paz. Hombre. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, Ganancia. eso se llama no tenerla clara. Amén. Amén, Sí amén. es. El problema es que a veces uno no tiene claridad de esta gloria a la que hemos sido llamados, Amén. de esta ventaja. Así que nuestra primera pregunta que hemos contestado hoy, y vamos a dar la otra para dentro de 8 días, es ¿cómo aparece la muerte? Ya sabemos, la muerte aparece con el pecado. La pregunta para dentro de 8 días es ¿dónde están los muertos? Y vamos a hablar de ella. Pero voy a empezar a concluir diciéndoles algo. Donde hay muerte hay pecado. Nuestro Señor se ofreció como el Cordero de Dios que quita. El pecado del mundo. Por consecuencia, donde el pecado es quitado, ¿qué pasa? No hay muerte. Amén. ¿Sí? Amén, amén. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Porque sorbida la muerte en victoria. Así que nos podemos sentarnos a reírnos de la muerte, ¿sí? Amén, amén. En Cristo. Amén. Porque Cristo es nuestra vida, ¿sí? Y la muerte no tiene poder sobre él, no lo puede destruir más. ¿No es esto una buena noticia? Gloria ¿Cierto? a Dios. Hombre, a mí me dan una noticia esta y yo salto en una pata, es que aquí estoy que salto. Porque eso produce la palabra gozo. Gozo. Paz. Cuando una palabra le produce una angustia o tristeza, no es de Dios, deséchela. Porque la Biblia dice, oiré lo que hablará Jehová Dios, pues hablará paz a su pueblo. Amén, amén. Y también dijo el apóstol, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuestros pecados han sido sepultados en lo profundo del mar. Y si nuestros pecados son quitados, si el pecado es quitado de en medio, la muerte también. Y ya la muerte no tiene poder. Amén. Así que experimentemos la libertad del temor de la muerte, porque es que la muerte produce un temor. ¿Sí? Un temor de que, ay, me voy a morir, ay, se va a morir fulano, ay, se va a morir perencejo. No, liberémonos de ese temor que Cristo nos liberó. Amén. Mire, veía una película hace días donde habían unos presos y entró un ejército de liberación y los liberó a todos y le abrió la puerta a uno y él se quedó ahí sentado. Y, anda, corre. No, yo me quedo acá. Su verdadera prisión era mental. Le abrieron la reja y no salió. A veces nos pasa eso. Cristo nos abrió la reja y nosotros seguimos ahí presos. Amén, es verdad. Y Cristo dijo, pero es que te estoy abriendo. No, yo me quedo aquí, qué miedo. ¿Miedo de qué? Si Cristo vino y dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Y sepulcro, yo seré tu destrucción. Así que yo por mi parte, yo descanso en esa palabra que Cristo dijo, el que cree en mí no morirá jamás. O sea que yo no me voy a morir. Pues que te van a enterrar, sí, pero me van a llevar a pasear un rato. ¿Cierto?
¿Cuánto? Bueno, no sé, pero pues tendré tiempo para aprender un poco de aquellos personajes bíblicos que hombre, si quisiera sentarme un rato a oírlos, ¿cierto? Y en una de esas charlas seguramente va a sonar una trompeta y, ¡ay, es que ya nos toca echar para arriba otra vez! Bueno, vámonos, que vamos a reinar con Cristo. Amén. Se acabó el descanso, ¿sí? Entonces, hombre, suena a veces como fantasioso, como cómico, pero es una verdad muy profunda, Amén, amén. porque viene de la boca del Señor, Amén. ¿sí? Así que no hay nada que nos aflija. Cuando conocemos esta realidad, ni la muerte misma nos puede afligir, ni nos puede robar el gozo que el Señor nos ha dado, el gozo de la vida. ¿Esa vida está en dónde? En Cristo Jesús, en su Hijo, dijo Juan, y el que tiene al Hijo, tiene la vida, ¿cierto? Y como dice la canción, ¿quién me separará? ¿Cierto? Si yo en sus manos me escondí. Nadie puede. Ni hambre, dijo Pablo, ni hambre, ni tribulación, ni espada, ni angustia, ni nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, hombre, estamos más seguros que otra cosa. Yo no sé por qué en nuestra mente nosotros nos atrapamos. Y, ay, ¿será que sí? ¿Será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Ay, ¿será que me voy a perder? No estamos en Él, y en Él estamos seguros. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Estamos firmes, ganados, y eso produce un gozo. Así no haya con qué pagar el alquiler mañana, ¿cierto? Amén, 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 amén. ¿Por qué? Porque la palabra nos da gozo, y es un gozo eterno y perpetuo. No como el mundo, porque el mundo nos da un gozo, pero nos lo quita mañana, ¿cierto? Si el mundo te puede decir, mira, te doy $1,000, y entonces uno se va gozoso, ¡ay, $1,000! ¡Qué alegría! Y sale uno corriendo, y a media cuadra se los quita, y ahí le quedó el gozo, ¿cierto? En Dios no es así. ¿Qué pasó, hermano? No, me atracaron y me robaron los $1,000 que me dieron. No, Dios nos da vida eterna y no nos la está quitando todos los días. Porque a veces creemos que Dios le dice a uno, no, dame la vida eterna, dámela. Te portó mal, préstela para acá. Dios no es como nosotros, ¿cierto? Y pasado mañana te portó bien, ahí te va la vida eterna. Y el fin de semana, ¿te portaste mal? Dame la vida eterna. Y como si Dios jugara con nosotros a eso, ¿no? Su promesa es firme. Amén. ¿Sí ves? Su promesa es firme. Y esto nos debe a nosotros conmover el alma y el espíritu para amarlo. Amén, amén. Para aferrarnos a Él con todo el corazón. Hombre, Él es lo más precioso que tenemos nosotros. Agarrarlo con todas nuestras fuerzas, porque aún en nuestros pecados Él permanece fiel. La Biblia dice que aunque somos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? Entonces, este amor es muy grande y este amor nos constriñe a amarlo. Amén. Yo quiero amar al Señor. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por esta mañana, por este día, por todos sus beneficios, por su amor. Yo siempre he dicho, el don más glorioso que Dios nos ha dado se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Gracias a Dios por todos sus beneficios. Pero el más bello de todos se llama Cristo Jesús, que nos lo ha dado gratuitamente por amor. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, en este día ya. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo.